Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. En esta mañana vamos a continuar enseñando la palabra más o menos donde nos quedamos la semana pasada. Estaba escuchando a un colega, maestro de la palabra, y él mencionó varias cosas que yo sé que pasan. Él estaba diciendo que a él lo han invitado a congreso. O sea que eso está de moda, congreso. Ahí se cumple lo que dice la Escritura: se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. En la mayoría pasa eso. Y él estaba diciendo que lamentablemente a él casi siempre lo dejan para lo último. Entonces, como es un maestro, los maestros de la palabra son mal interpretados. Hay gente que piensa que el maestro de la palabra critica. La gente no sabe diferenciar en lo que es corregir y criticar. Y él dice que él, estando sentado oyendo a los predicadores y los disparates que cada uno de ellos decían, Señor, ¿cómo yo me voy a subir ahí arriba a enseñar tu palabra con tanto disparate que se ha dicho? Si yo hablo sobre cualquiera de esas cosas, van a decir que le estoy tirando a los que estuvieron anteriormente a mí. Y eso es verdad, eso pasa. Porque hoy hay mucha gente que está predicando y no está predicando el Evangelio. Está predicando su propia filosofía. Hay algunos que casi ni mencionan a Jesús en sus predicaciones. Y todo es motivación y mensaje, y así te dice el Señor, y es mentira, Dios no está diciendo nada. Y a un maestro se le hace difícil y es mal interpretado, porque el maestro corrige. Una de las cosas que le dijeron a Timoteo, Pablo, fue que corrigiera, que cuidara la doctrina. Hoy tenemos predicadores que dicen que ellos no predican doctrina. Yo no sé qué diablos predican, porque doctrina quiere decir enseñanza. Y hay buena enseñanza y hay mala enseñanza. La mala enseñanza te va a llevar cautivo a alguien o a algo. La buena enseñanza te trae libertad. No libertinaje, libertad. No te trae condenación, te trae libertad. Pero mucha gente malinterpreta el ministerio del maestro, pensando que el maestro, cuando oyen un maestro, es que el maestro está criticando las doctrinas de otro. Pero si las doctrinas de otro están mal, el maestro tiene la obligación de corregir, aunque le guste a la gente o no le guste. Por eso Pablo expresó, y vamos a buscarlo en 2 Timoteo, vamos a comenzar con eso. 2 Timoteo capítulo 4, lo leímos la semana pasada. Versos 3 y 4. Dice, porque vendrán tiempos en cuando no sufrirán la sana ¿qué? Doctrina. En otras palabras, no la van a rechazar.
Porque ellos lo que quieren es oír cosas bonitas, fábulas. ¿Usted sabe lo que es una fábula? Un cuento de vieja. Un cuento que le haga sentirse bien, que le ofrezca bienestar, prosperidad, cosas buenas. Usted se va a dar cuenta que la mayoría de la gente que hoy en día profetiza, por ahí lo que profetiza son maravillas. Vas a ir a todo el mundo, vas a ir a las naciones, Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar todas esas. Sin embargo, cuando tú estudias los verdaderos profetas, los mensajes de ellos no eran así. Eran mensajes de corrección cuando el pueblo se desviaba. Y no andaban profetizando todo el día a cuántas personas se encontraban. Yo pongo mi salvación en juego y digo esto. La mayoría de los que se dicen ser profetas hoy en día no lo son. Y la mayoría de los que dicen ser apóstoles, de apóstoles no tienen un pelo. Los verdaderos apóstoles daban su vida por el Señor. Esto lo que andan buscando es que la gente dé su vida por ellos. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles que le sirvieron a Jesús, todos fueron asesinados. Ellos iban a lugares donde no se predicaba el evangelio. Pero los apóstoles de hoy van a otras iglesias de otros apóstoles para ir allí a confirmar al otro apóstol y a decirle maravilla al otro apóstol y a profetizarle, y que después venga él a mi iglesia y me profetice lo mismo. Y así se pasan. Esos son los llamados apóstoles de hoy en día. Vamos a seguir leyendo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y aquí cuando está diciendo comezón de oír, es oír algo que a ellos les agrade, algo que no les moleste su conciencia, algo que no les corrija. Dice, pero teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, conforme a sus deseos, a lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita oír. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las que, a las fábulas, a los cuentos. Hoy tenemos muchas fábulas, hay gente diciendo, vi al Señor, se me apareció un ángel, y hice esto, y vi una luz, y todo es fábula, la mayoría de esas supuestas experiencias que narran. Pero la gente las cree. Porque es lamentable decir que en el pueblo de Dios hay mucha ignorancia. Está lleno de gente ignorante de la palabra. Y son manipulables. Fácil. Si hay un pueblo que es más fácil de manipular, es la iglesia. Especialmente cuando no conocen las escrituras. Cuando una iglesia conoce las escrituras, no es fácil de manipularla. No es fácil de emocionarla, a menos que no se esté diciendo la verdad. Pero el que no conoce le dice amén a todo. A todo le dice amén, a todo levanta la mano, da un grito de júbilo, porque no conocen las escrituras. La mayoría está comprobado, la mayoría de los cristianos no estudian. No estudian las escrituras, se van de oídas, como Job. Y basta de que la persona tenga carisma, que la persona articule muy bonito las cosas y tenga buena visión y hable bonito con palabras fluorescentes, y la gente se entrega, cae. No analizan porque no pueden, porque no conocen las escrituras y lo dan por hecho. Lo dijo fulano, ¿y qué me importa a mí que lo diga fulano? Está aquí. ¿Concuerda con esto? Como yo he dicho en el pasado, la mayoría de los disparates más grandes que yo he oído de las escrituras, los he oído de gente que tienen
son bien populares entre el pueblo de Dios. Pero cuando yo los paso por aquí, eso no concuerda con lo que enseña Jesús ni con lo que enseñaron los apóstoles. Hoy tenemos muchas enseñanzas que ni tan siquiera tienen respaldo bíblico y las dan como hecho. Hablamos la semana pasada de proceso. Mucha gente y si hay alguien que me está viendo y va a oír este mensaje, busca su Biblia, todo el Nuevo Testamento, a ver si usted encuentra tan siquiera la palabra proceso. No le va a encontrar. Y eso es lo más que se predica hoy en día. Que si Dios te está procesando, que si el proceso de Dios, que si no te rehúses al proceso de Dios, porque eso es lo que va a hacer que tú crezcas. Entonces no te explican que es un proceso. Y ahí tú metes cuántos problemas tú puedas tener. Que posiblemente tu problema te lo has buscado tú mismo. No es ni tan siquiera Satanás que te está atacando. Y tú, si no sabes identificar la raíz de tu problema, se te va a hacer bien difícil corregirlo. Porque le vas a echar la culpa a Dios. Señor, quítame. Cámbiame. Y la palabra dice todo lo contrario. Quítese de vosotros toda amargura, todo coraje, todas esas cosas. Quien tiene la responsabilidad de quitarlo es usted, no Dios. Amén. Pero como la gente no quiere ser corregido, tú puedes halagar a una persona y adular a las personas y se sienten muy bien. Porque a la gente le gusta que digan cosas buenas de ellos, lo adulen, y le digan cositas bonitas. La gente le gusta eso. Que le digan que son un campeón, aunque son unos ñangarayitis. No, dile, si tú quieres ser un campeón, tienes que esforzarte y ser valiente. Y someterte a la palabra de Dios. La palabra te dice en Efesios que Dios constituyó ministerios para el crecimiento de la iglesia hasta que lleguen a la estatura de Jesucristo. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos tiene una función, pero cada uno de ellos tiene que ajustarse a la palabra. Y tú vas a encontrar, si usted se mete en las redes, usted va a encontrar estos llamados profetas de agua dulce, que uno dice una cosa, otro dice otra, y dice, pero Dios está bien confundido, porque por este dijo que iba a pasar esto, y por este dijo que iba a decir lo contrario. Y es que ¿qué Dios están oyendo a esta gente? ¿Ah? Y hay algo lamentable. Y la gente aún viendo que las personas profetizan cosas que no se dan, le siguen creyendo. Es como si estuviesen cauterizado. Es como si tuviesen un espíritu de error, porque eso existe, un espíritu de error que lo tiene entenebrecido su entendimiento. No pueden analizar las cosas, lo falso de lo verdadero. No saben. Y entonces se está dando la dinámica de que hoy en día, si no hay emoción, si no hay brincos y saltos, el servicio no sirvió para nada. Y si es un servicio de ministrar la palabra y enseñar la palabra, llega el momento en que la gente la rechaza porque viene a la iglesia a buscar emociones, no viene a ser instruido. Viene a la iglesia a que se vea, a que se parezca una discoteca y brincar y saltar y dar gritos de júbilo y tener el cuerpo de danzarinas y todo con las banderitas. Y cuando tú te vas a la Biblia tú no encuentras nada de eso. Pablo no andaba con cuerpo de bailarina, andaba con la palabra. A la iglesia no se viene a entretener, se viene a ser instruido. Cuando tú sales por esa puerta, tú no le puedes
darle un grito de júbilo al diablo, porque con el grito eso te va a dar en la cara. A ese hay que decirle, escrito está. Jesús venció a Satanás en la tentación usando la palabra, no usando las emociones ni las experiencias. En ningún momento Jesús le dijo, oye, ven acá. Cuando el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no dijo, ven acá, tú eres bruto, ¿qué te pasa? ¿Dónde tú estabas? ¿Tú no oíste cuando yo salí de las aguas, que fui bautizado? El Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien Él no dijo eso, él pudo haber dicho eso, ¿sí o no? Él usó lo escrito. Y hay una carencia de conocimiento en la Escritura. Una de las cosas que Pablo se preocupaba era que la gente conociera a Jesús. Conocer a una persona no es que te lo presenten y tú lo saludes. Ay, conocí a fulano esta tarde y me lo presentaron. No, tú no lo conoces. Los puedes identificar, pero no lo conoces. Para tú conocer a alguien, tú tienes que pasar tiempo con esa persona. Ver lo que hace, ver lo que discernir lo que piensa. Y mientras más tiempo pasa con esa persona, más lo vas conociendo. ¿Sí o no? Por eso las parejas llegan a un momento en que no tienen ni que hablar. Solamente con mirarse ya sabe lo que le están diciendo. ¿Sí o no? Y yo lo he visto aquí cuando estas parejas que están aquí miran a la... Y tú llega el momento en que tú conoces a tu pareja, ¿sí o no? Sabes cuando está enojado, ¿qué te pasa? Aunque siempre te dice, no me pasa nada, pero le pasa algo. Porque tú sabes que le pasa algo, porque ya tú lo conoces. Aunque te digan ellos, no me pasa nada. Pero tú sabes que le está pasando algo. ¿Y cómo tú has llegado a ese conocimiento? Por el tiempo, por la relación. Llega el momento en que ya tú conoces a tu cónyuge, conoces a tus hijos. Y así con otras personas también, el tiempo que pasas con ella, pues la vas conociendo de sus actitudes. Pues con Dios hay que hacer lo mismo. Pero si usted viene a la iglesia buscando emociones, buscando a sentirse chévere, y no es que venga a oprimirse a la iglesia, pero venga a ser instruido. Porque usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Porque si no, pasa el tiempo y usted es un bebé espiritual. Hay gente que tiene 20 y 30 años en el Evangelio y son unos niños hablando espiritualmente. Viven totalmente en la carne. En ellos hay odio, rencilla, envidia. ¿Cómo tú lo sabes? Óyelos hablar. Óyelos cómo se expresan de otra persona, de los hermanos. Tienen 20 años y todavía siguen criticando a los hermanos. Tú te das cuenta que no han crecido. ¿Pero por qué no han crecido? Porque no se le ha dado el alimento necesario. Siempre hay un Judas, de cada 12 siempre hay un Judas. Cuenta, a ver a quién le cae. Pero si tú quieres crecer, tú necesitas el alimento de la palabra de Dios. Tú necesitas ser doctrinado con la verdad. Hay falsas doctrinas, pero también hay verdadera doctrina. Y eso es importante. Pero algunas veces nosotros, los evangélicos, criticamos a los católicos por tener falsas doctrinas. Pero nosotros tenemos también muchas falsas doctrinas. Y cada día se inventan más falsas doctrinas. Cuando yo comencé en el Evangelio, que no sabía nada,
yo escuchaba mucho a los predicadores y yo pensaba que todo lo que ellos decían era verdad. Hasta que me metí aquí. Hasta que me puse a estudiar y dije, espérate, lo que está enseñando esa persona no concuerda con lo que dice ahí. ¿Ah? ¿Cuántos cristianos no están invocando al Espíritu Santo que venga? Dígame. Pastores, cada vez que yo oigo esas reuniones de los pastores y los que dicen, sabemos que Dios está aquí porque la Biblia dice, donde están 2 o 3 en su nombre, allí está Dios. Y si no estuviesen, si estuviese él solo, Dios no está. Ahí te das cuenta de la ignorancia que tienen. No tienen mala intención en decirlo, es que son ignorantes de las Escrituras. Porque todo creyente que conoce la Escritura sabe que no necesita ver manifestación de Dios ni nada para saber que el Espíritu Santo mora en ellos y que Dios está en ellos. No necesito invocarlo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y se quedó con la iglesia. Y mora dentro del cristiano. Yo no tengo que invocar ni cantar Jesús pasa por aquí. No, ¿qué es eso? Ahora otra cosa es que yo le pida que Él se manifieste, que su gloria se manifieste entre la iglesia. Esos son otros 20 pesos. Pero decir que venga y cantar bienvenido Espíritu Santo, ven, baja, sube, arranca, ve. Esas son cosas que las repetimos porque las oímos de otro. Muchos predicadores no estudian, predican lo que oyen de otro, sin verificar en las Escrituras si es verdad lo que está diciendo ese otro. Basta con que el otro tenga carisma, que tal vez tenga un don ministerial o un don en manifestación. Permíteme decirte esto. Usted puede ser usado por Dios en profecía, en milagros, en señales. Eso no quiere decir que usted está, mejor dicho, que usted tiene buen conocimiento de las Escrituras. Porque un don es una capacitación para que tú le ministres a otro. Ay, Dios usa a ese hombre, sí, está bien, pero eso no quiere decir que lo que ese hombre diga lo tenemos que recibir porque Dios lo usa. Mire, había un hombre llamado William Branham, un verdadero profeta de Dios, no un profeta estos de agua dulce que andan profetizando casas, neveras y carros y boberías así. Este era un hombre de Dios. Y él le ministraba a la gente y le decía, y no era adivino, era un verdadero don. Decía, usted se llama fulana de tal, usted vive en tal sitio, su doctor es tal, y usted tiene tal enfermedad. Y suavecito, sin gritar y hacer show. Le oraba suavecito, la gente recibía milagros, y él no formaba un show, no brincaba ni saltaba. Pero cometió un error en su ministerio. Se metió en un ministerio que no le había sido llamado. Quiso ser maestro. Y al tratar de ser maestro de la palabra, cayó en error. Y de ahí salieron los Jesús solos. Gente que no cree en la Trinidad, cree más que Jesús solo. Y murió joven en un accidente. Y él tuvo un accidente donde andaba con su familia, todos quedaron heridos. Y él aún en su agonía oró por su familia, todos fueron sanados menos él. Ahora, este hombre fue advertido por el hermano Kenneth Hagin. Le dijo, no, tu llamado no es maestro, deja eso, sigue en tu llamado de profeta y de evangelista. Pero él quiso ser maestro. Y ese ministerio que estaba florescente, tremendo, se fue
como dicen en puertorriqueño, se fue a pique. Yo no puedo ser evangelista. No tengo corazón de evangelista. El evangelista ve almas perdidas. Yo veo cabezas huecas. ¿Sí? Yo veo gente con falta de conocimiento. Pero el evangelista, lo que siente la pasión, la carga que tiene sobre él, son las almas perdidas. Si yo trato de ser evangelista, voy a fracasar, pero bien, porque no, yo no lo soy. Y eso no me hace culpable. Porque hay gente que quiere, gente de falta de entendimiento, que quieren que el pastor sea evangelista. Que se vaya a una esquina a predicar y que vaya a buscar. No, eso les toca a ustedes. Las ovejas son las que paren, no es el pastor. Yo te llevo a lugares de pasto bueno para que tú te alimentes, para que tú te fortalezcas, para que tú crezcas. Ese es el trabajo de un pastor. Cuidar las ovejas y especialmente cuidar las ovejas de los lobos. Por eso malinterpretan a uno y los lobos se enojan cuando tú los desenmascaras. Porque cuando viene una persona y le dice, no, lo que tú estás haciendo está mal, tú eres un asalariado, tú lo que andas buscando es el dinero de la gente y el bolsillo de la gente. Por eso te inventas un sinnúmero de cosas, todo es para sacarle dinero a la gente. Se enoja. Cuando tú ves aquí a los apóstoles pidiendo que pacten para que Dios cumpla lo que ya prometió. Lo que Dios prometió no está sujeto a ningún... Tú no tienes que hacer pacto con Él, y mucho menos con dinero. Él no es un prostituto que se vende por dinero, no, no. A Él se le cree. A Él se le cree su integridad. Si Él prometió eso, yo le voy a creer su integridad. No tengo que darle dinero, no tengo que sobornarlo. Aunque ellos no reconocen, no, nosotros no estamos diciendo que lo sobornen, no, pero lo estás diciendo en otras palabras. Criticábamos a la Iglesia Católica porque pedía indulgencia, pero ustedes hacen lo mismo. Mi ofrenda no puede comprar la promesa de Dios. La promesa de Dios se cree, se pide, se recibe. Pero eso es lo que están haciendo hoy en día. Acompaña tu oración con una ofrenda. Hello, eso es como tú tratar con un prostituto o prostituta. Y con el del laundry. ¿Sabes cuál es el del laundry? ¿No ticket? No, laundry. Dios no trabaja así. El honrar a Dios es creer su palabra. Cuando tú honras a Dios es cuando tú honras su palabra. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo, porque tú eres íntegro. Tú no fallas. Gracias, Señor. No tengo que sobornarlo. Cuando doy ofrenda no es para que Dios me cumpla con algo. Señor, te traigo aquí esta ofrenda por una casa que necesito. No pide la casa. No tienes que darle ofrenda. Si vas a darle una ofrenda, es para el evangelio se siga propagando, pero no para hacer negocios con Dios. Pero a eso es lo que están llevando a la gente. Y hoy hay muchos cristianos que creen que éxito es tener buenas cosas. Si es así, entonces todos los discípulos de Jesús fracasaron. Porque muchos de ellos no tenían ni una mula. Iban de sitio en sitio predicando el evangelio donde los recibían. A todos los asesinaron, menos a Juan.
Eran gente verdaderamente que amaban a Dios. No amaban el dinero. Pero hoy en día muchos cristianos desean ser ministros no por amor a las vidas, sino por el dinero. Eso es lo que quieren alcanzar, porque se le ha llenado su corazón de codicia. Y creen que el éxito está en tener mucho, y no es así. Hay gente que tiene mucho y están totalmente errados, están caminos al infierno. A ti no te hace exitoso tener una buena casa y un buen carro. Para Dios, a ti te hace exitoso cuando tú le amas sobre todas las cosas. Amén. Ok. Dice que se amontonarán maestros y dejarán las escrituras por las fábulas. Oí de un predicador que dijo esto y tiene mucha razón. Cuando la iglesia se acostumbra a lo emocional, mucha emoción, y el predicador los emociona, llega el momento en que esas personas empiezan a rechazar la palabra enseñada porque lo que andan buscando es emoción. ¿Cómo estuvo el servicio? No hubo emoción. Aunque no lo dicen así, Dios no se movió. ¿Tú crees que Jesús cuando estaba en la sinagoga había un brincoteo y yo no estoy en contra de eso? Todo sí tiene su tiempo, siempre y cuando esto esté primero. Hay momentos para todo. Hay momentos para saltar, brincar y todo, pero esto es primordial. Porque si nada más estamos en el área de brincar y saltar nada más y no hay fundamento ministrado, pues tú te conviertes en un bebé. ¿Qué le gusta a los bebés? Jugar, entretenerse, ¿sí o no? Y se supone que maduren. Porque usted no se puede quedar siendo con una actitud de bebé. Imagínate una persona con 40 años, 50 años y chupándose el dedo. No me cuida. Se supone que crezcamos. ¿Sí o no? Un momentito. Vamos a leer esta escritura y entonces vamos a entrar en el mensaje todavía. Este es introduction. ¿Ok? Efesios 4:11. Hoy en día se enseña que el sufrimiento, las dificultades, las enfermedades, las adversidades, esas son las cosas que Dios usa para hacerte crecer. Y eso es un disparate. Lo predique quien lo predique. Dios no enseña con esas cosas. Muchas de las cosas que sufren los cristianos no es que Dios los esté enseñando, es que ellos han caminado hacia eso. Ellos están cosechando cosas que se han sembrado. Algunos con sus palabras y otros con sus hechos. Pero no es que Dios le está trayendo la adversidad, porque Dios no es tu adversario. Él es por ti. Pero la iglesia ha invertido las cosas. Como el que está al frente no tiene el conocimiento de Dios como verdadero, pues tiene de alguna manera justificar los males de la iglesia. Entonces le enseña a la iglesia, no te preocupes por ese sufrimiento, que eso es lo que Dios está usando para hacerte crecer. Mentira. Yo te voy a enseñar aquí lo que Dios usa para hacerte crecer. Vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué? ¿Con qué fin? Déjalo ahí.
con el fin de perfeccionar ¿a quién? Ahí mencionó enfermedad, problemas, tribulaciones. Ahí mencionó eso. Se supone que todos los ministerios trabajando en conjunto, todos te ayuden a crecer mediante el uso del conocimiento de la palabra de Dios. El evangelista gana el alma, pesca el alma, que el pastor viene y el maestro lo cogen y lo limpian, le quitan las escamas, le abre. Una parábola mía. ¿Sí o no? Yo conozco personas y conocí personas que no salen, como dice el dicho aquí en Puerto Rico, no sacaban el pie del plato. Nunca crecieron. Algunos hasta murieron antes de tiempo. Porque no todo el que muere es porque Dios se lo llevó. La Biblia te enseña cómo tú puedes alargar tus días y también te enseña cómo los puedes cortar. Fíjese que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Lo que nos edifica a nosotros es el conocimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la que, ¿cómo viene la fe? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes cuántos miles de cristianos no conocen a Jesús? Se entregaron a Jesús, lo aceptaron, pero no le conocen. ¿Usted sabe que Jesús vino aquí a la tierra a dar a conocer a su Padre? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo lo que yo hago es lo que oigo de qué. Y todo lo que digo es lo que oigo del Padre. Ahora usted busca en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, y no hay ni un relato, no hay ni uno que diga que Jesús enfermó a alguien. No lo hay. Que Jesús maltrató a alguien. A los únicos que maltrató fueron a los hipócritas maestros fariseos. Pero al pueblo nunca. Nunca. Pero la mayoría de la iglesia tiene a Jesús como si Jesús fuera el que lo exprime, lo deprime. ¿Ah? Y lo oprime. ¿Sí? Aquí estoy yo con una prueba que Dios me mandó. ¿Quién te dijo a ti que Dios te mandó una prueba? Cuando la Escritura dice que las pruebas son la prueba de nuestra fe, lo que viene en contra de nuestra fe, para robarnos el conocimiento de Dios, para hacernos desmayar. Dios no es tu adversario. Dios es por ti. Hasta que tú no tengas eso bien claro en tu vida, tú vas a sufrir depresión creyendo de que Dios está detrás de tu problema. Y eso es lo peor que le puede pasar a uno. Pensar que es Dios el que me está pasando por eso. Pero eso, ¿dónde lo aprenden? En la iglesia. Por predicadores que no conocen a Jesús. Se podrán haber graduado en un cementerio de esto y tener diploma de divinidad, aunque no saben un divino. Lo que tienen es solamente conocimiento intelectual, de letra en la cabeza, pero no conocen a Dios. El amor no le hace daño a nadie. Y Dios no tiene amor. Dios es amor. Y hasta que tú no tengas ese conocimiento arraigado en tu corazón, tú vas a sufrir engaño, aún estando en la iglesia. Lo peor del mundo es cuando tú estás pasando por una situación negativa y pienses que Dios está detrás de todo eso. Y que depende de que Dios le dé la gana de quitártelo.
Llega el momento en que incluso hay gente que están sentados en las iglesias y tienen una raíz de amargura en el corazón que no la verbalizan en contra de Dios. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y hay cosas que nos pasan a nosotros porque nosotros caminamos hacia ellas. Otras son cosechas de lo que hemos sembrado. Otras es que nosotros mismos lo hemos permitido porque no nos sujetamos a la palabra. Amén. Aquí usted va a encontrar muchas cosas que te dicen en muchos lugares: no hagas esto para que no te acontezca lo otro. Haz esto para que te acontezca esto. No hagas esto para que no te... Eso está aquí. Pero la gente viene, hay algunos que ni tienen Biblia, no llevan Biblias a la iglesia. Ni tienen. Y si tienen, la traen, ven 2 o 3 cositas y cuando llegan a la casa, ahí se quedó. Hasta el próximo domingo. Usan la Biblia como un pasaporte, como una tarjeta de identificación. Soy cristiano. Pero no conoces lo que tienes aquí. No conoces el documento. Una de las cosas que Pablo decía, que nosotros supiéramos y que tuviese conocimiento de nuestra herencia, lo que hemos heredado. En Efesios 1, 17 en adelante te lo dice, que todos lleguemos a ese conocimiento. Porque esto es un libro, no es un libro de historias, nada más. Esto es un testamento. ¿Y los testamentos qué tienen? Herencia. Y el testador de este testamento es Jesús. Y nadie puede participar de la herencia hasta que el testador no muera. Y ya Jesús murió. Y resucitó y está como abogado para que este testamento sea vigente para ti. Pero si tú no lo sabes, porque aquí en la tierra cada vez que tú te metes en un lío tienes que buscarte un abogado que te defienda. Porque tú no te sabes defender tú mismo. No puedes. Y nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Y él es el que dice al Padre: yo prometí eso, yo di mi vida por eso, yo pagué el precio, a él le pertenece. Pero si tú desconoces, y lo que conoces es que estás pasando por un proceso. Yo cada vez que oigo un predicador hablando de proceso, digo, pero qué clase de ignorante es este. ¿De dónde sacó eso? Pero es que eso está en moda. Yo no predico moda, yo predico el evangelio. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Paso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida y a la estatura de ¿quién? De la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de ¿qué? De doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar usan con astucia, eso mismo, astucia, las artimañas de ¿qué? Tienen habilidad para engañar. Algunos se dejan llevar porque la persona tenga carisma y camine de aquí a allá y haga todas esas cosas. Ahora la moda es que están hablando una cosa y dejan la palabra a mitad para que la gente se reaccione. Y se buscan truquitos para entretener a la gente. Pregúnteme en tal cosa. Pregúnteme por qué. Y todos son muletillas. Y dice, wow, qué tremendo tuvo ese servicio, muchacho. Me despeiné.
caminaste, pero tu cerebro se quedó igualito, tu conocimiento se quedó en... Yo no concibo a Jesús ni a ninguno de los apóstoles haciendo las cosas que hoy hacen en las iglesias. No. Ni agitando a la gente para emocionarlos. Porque su palabra era ahí. Y hoy gente se está alimentando de hojarasca, de basura. No se le puede llamar de otra forma. Ok. Ahora es que vamos al mensaje de hoy. Pero esto fue una introducción. ¿Quiere que siga o nos vamos a comer Kentucky? Ok. En estos días se oye mucho la palabra ungido. ¿Verdad que sí? Ungido, ungido, ungido. Se habla mucho de la unción. Mejor dicho, la palabra es unción. Unción para aquí, unción para allá, unción de esto, unción de lo otro. Usted busca en el Nuevo Testamento y la palabra unción se encuentra solamente 2 veces. Y dice que todos nosotros tenemos la unción del Santo para discernir entre lo falso y lo verdadero. Pero hoy hay unción de alargar pie, unción de platificar muelas, unción de esto, un sinnúmero de cosas. Se le pone la palabra unción. Ahora, la Escritura nos dice que Jesús fue ungido. Y la palabra ungido quiere decir, en realidad lo que encierra es que fue capacitado, fue dotado con poder para llevar a cabo una función. El evangelista está ungido para evangelizar. El maestro está ungido para enseñar. El pastor está ungido para pastorear. Y eso se trata de capacitación. Y la palabra dice que Jesús fue ungido para dar buenas noticias. Fue encomendado para eso. Pero hoy tenemos, lamentablemente, mucho sincretismo dentro de la iglesia y muchas falsas doctrinas que en vez de traer libertad a los creyentes, le traen esclavitud. Usted casi no oye hablar mensajes o enseñanzas que traten con doctrinas de demonios. Yo hice una serie que estuve hablando sobre doctrinas de demonios, y cuando empecé a enumerar las doctrinas de demonios, ahí fue que me suspendieron el programa de la televisión, porque identifiqué muchas de las doctrinas, enseñanzas que los dueños de la emisora practicaban, que no eran bíblicas. En vez de traerle libertad a la gente, lo que estaban aprovechándose de la gente. Cada vez que yo decía que a los miembros de la iglesia se les veía como cartera, no se les veía como almas, eso ofendía a todos los que les gusta hacer eso. Pero oigan esto. Tenemos hoy mucho misticismo, doctrinas y filosofías que se enseñan que en vez de traerle bendición a la gente, le traen esclavitud. Y vamos a buscar en Hechos, capítulo 10 y verso 38. Una de esas doctrinas que es bien popular es la del proceso. Y hay otras similares.
Me avisa cuando estemos ahí. (10:38). Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. ¿Dios qué? Ungió. Es decir, que Dios capacitó con poder a Jesús. Con un propósito. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta escritura encierra unas verdades extraordinarias. Jesús fue capacitado con poder y anduvo haciendo bienes. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto te está diciendo que Jesús nunca le hizo mal a nadie. Es más, ni se vengó de aquellos que lo mataron. Pidió perdón. ¿Sí o no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Él los confrontó y le dijo la verdad. Le dijo, vosotros son unos hipócritas, ustedes son unos hijos del diablo. Ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos. Él le dijo la verdad. ¿Por qué le dijo la verdad? Por amor a la gente. Porque estos fariseos y todos estos religiosos lo que hacían era engañar a la gente. Y eran codiciosos, y eran avaros. Lo que le importaba eran las ofrendas que la gente traía a la iglesia. No le importaba a la gente. Por eso le dijo, te han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Porque mi casa es casa de ¿qué? De oración. Y usted la han hecho cueva de ladrones. Y por eso fue que se enojó y le dio latigazo a Gemundo y a todo el mundo. Pero tú nunca, aquí en las Escrituras puedes encontrar de que Jesucristo maltrató a la gente. Siempre los trató bien. Aún a personas sorprendidas en pecado. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, Jesús no la juzgó. ¿Verdad que no? Porque los fariseos la trajeron a ella. ¿Y con quién estaba adulterando ella? Al hombre lo indultaron. Ella no estaba fornicando, adulterando sola. Pero la religión de aquel entonces condenaba solamente a la mujer. Mire, le voy a decir una cosa. Y yo espero que usted me invite a comer por lo que le voy a decir. Si hay alguien que el diablo odia, es a las mujeres. Deben contar que todas las religiones falsas a quien atentan en contra de quién? De las mujeres. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no te puedes ver bonita, tienes que dejarte pelúa. Piernas pelúas. Sí, todo es en contra de las mujeres. Búscase a los talibanes para que usted vea. Tienen a las mujeres con ese atuendo, con ese calor que hacen en esos sitios, y nada más le dejan ver por una rejita así. Y no pueden andar solas por la calle. Bueno, una esclavitud, todo es en contra de ella. Y eso siempre ha sido así. Pero Jesús nunca trató mal a las mujeres. Es más, las más que le servían a Jesús eran mujeres. Quien apareció en la tumba fue la mujer.
fue la primera mensajera. Y tú ves los religiosos de hoy, es igual. Todo en contra de la mujer. Malinterpretando los pasajes y la cultura de los que había en aquel entonces de Pablo. Y no, la mujer no puede. Calle la congregación. No puede hablar. No se puede expresar. Y mucho menos predicar. Y mucho menos. Todo es contra la mujer. Pero Jesús nunca trató mal a la gente. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, rápido le citaron la ley. La ley de Moisés dice que la apedreemos. No, la ley de Moisés no decía que la apedrearan a ella sola, sino a los dos. ¿Dónde está el otro? Y Jesús le dijo que esté libre de pecado, que no sea perfecto, pues tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia se fueron. Jesús le dijo, mujer, ¿quién te acusa? No, se fueron, nadie. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Así era Jesús. Y todo lo que Jesús hacía era lo que estaba en la perfecta voluntad de su Padre. Jesús dio a conocer a Dios entre ellos. Ellos tenían un concepto equivocado de Dios. Ellos tenían un concepto legalista de Dios. Pero en el Antiguo Testamento Dios era severo, estaba tratando con gente muerta espiritualmente. Gente, muchos de ellos gente mala. Pero ese no era el deseo de Dios. Por eso mandó a su Hijo, para que le enseñara verdaderamente cuál era su naturaleza. Jesús todo lo que dijo fue lo que oyó de su Padre. Todo lo que hizo fue por lo que vio de su Padre. Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Jesús mismo está diciendo eso. Lo que veo hacerle al Padre, eso hago. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cómo es posible que tú me vengas a decir que Dios me está probando con una enfermedad? Cuando Jesús lo que vino fue a sanarlos a los enfermos. La mayoría del tiempo del ministerio de Jesús fue sanando enfermos. La palabra dice que él enseñaba en la sinagoga y predicaba el evangelio del reino en el pueblo y sanaba a los enfermos. Eso hacía Jesús. Usted no vea ni a Jesús ni a sus discípulos enfermando a la gente, ni diciéndole, eso que tú estás pasando es un proceso de mi Padre. Eso tú no lo encuentras en la Biblia, lo encuentras en la boca de un montón de predicadores que no conocen a Dios, no conocen su redención, no conocen el precio que Jesús pagó para tu liberación. Hay veces que uno se busca las enfermedades, si comes mal, si haces desarreglos y cosas así, pues tú estás buscando enfermarte, cuando tú tienes que cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero Dios no tiene la culpa. Si tenemos un enemigo, la mujer que estaba jorobada, ¿quién la tenía jorobada? Jesús dijo, el diablo. Esta mujer que Satanás había atado. Todas las personas que Jesús sanó, todas, estaban siendo oprimidas por el diablo, no por Dios, no probadas por Dios. Aquí mismo te lo dice. Dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Óigame, si él sanó a todos los oprimidos por el diablo, quiere decir que todos los que él sanó estaban siendo oprimidos ¿por quién? Ninguno estaba siendo probado por Dios. Ninguno estaba siendo procesado por Dios. Ninguno estaba siendo enseñado con la enfermedad por Dios. Y él vino a dar a conocer la voluntad de su Padre. ¿Y por qué hay tanta gente predicando erróneamente
Porque hoy tenemos esta mala costumbre. Monkey sí, monkey do. Lo que oigo de aquel predicador lo repito, sin verificar si verdaderamente tiene fundamento bíblico. Ah, pero lo dijo fulano. Mire, hay una persona por ahí, le voy a mencionar el nombre. Pues si usted oye a esa muchacha, es de la República Dominicana, que es una tremenda disparatera, no predica el evangelio. Lo que predica es motivación. Se llama Yesenia. Ella tendrá su carisma y su cuestión, pero no predica el evangelio. Y siempre está diciendo, así te dice el Señor, así dice Dios, y todo es disparate. Lo digo con nombre y todo, por si acaso de alguno de ustedes les gusta oír eso. Y así hay muchos, y muchas imitadoras de ella, que predican lo mismo. Proceso, proceso y proceso. Y así te dice Dios, y todo es disparate. Y de eso se está alimentando la gente. Si le pisé el callo a alguno de ustedes, cúrese, oyó. Pero aprenda que usted está en una iglesia donde le están enseñando lo que tiene que aprender. ¿Ok? No se deje ya por el emocionalismo ni por bobería. Dice que todos los que él sanó estaban siendo oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios, su Padre, estaba con él. Eso quiere decir que la voluntad del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo está aquí retratada. Hacer bienes, no oprimir gente, y mucho menos para enseñarle algo. La enfermedad no enseña nada. Lo único que puedes aprender de una enfermedad es lo frágil que tú eres, más nada. Eso no te va a capacitar. No vayas a la escuela, no aprendas a leer ni nada de saber y solamente sufre, a ver si tú aprendes a leer, sufriendo. Ah, no vas a tener que estudiar. Pero eso es lo que le enseñan a los cristianos. Dios te quiere subir de nivel. ¿De qué nivel ni qué tú me estás hablando? Yo no oigo al apóstol Pablo hablando de esa bobería, ni a Juan. Yo te quiero subir de nivel. Te quiero madurar. Usted no madura de esa manera. Usted madura cuando usted se somete a las Escrituras. Su carácter cambia cuando usted se hace hacedor de la palabra. Pero que muchas boberías enseñaban. En vez de traerle libertad a los creyentes, es todo lo contrario. Vamos rapidito. Vamos a ver varias escrituras. Mire, voy a leer una traducción aquí que me gustó. La Biblia ampliada es una Biblia en inglés. No está en español. Hay una por ahí que dice que es ampliada en español, pero esa no. Dice, como Dios ungió y consagró a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y fuerza, habilidad y poder, como anduvo haciendo bien y en particular sanando a los que eran acosados y oprimidos por el diablo. No por Dios, porque Dios estaba con él. Lea todo el Nuevo Testamento y usted no va a encontrar a Jesús diciéndole a un enfermo, no te puedo sanar porque está siendo probado por Dios, por mi Padre. No te puedo sanar porque mi Padre te está procesando. Usted no lo encuentra. No te puedo sanar porque eso es una prueba que Dios te ha traído para ver si tú eres fiel. No. Él lo sanaba. Todos aquellos que creyeron en Él. Porque el que no creyó, esa es otra cosa.
En uno de estos días voy a volver a predicar sobre eso. La mala enseñanza de la soberanía de Dios absoluta. Dios es soberano. Sí es soberano. Pero la palabra soberano no quiere decir que Él controla todo. La palabra soberano lo que quiere decir que por encima de Él no hay más nadie. Que Él es todopoderoso. La palabra soberano se le daba a los reyes. ¿Sí o no? Soberano rey, soberano. Quiere decir que tenía una autoridad por encima del pueblo. Eso es lo que quiere decir soberano. No quiere decir que Él controla al ser humano. Porque si Él controlara al ser humano, todos seríamos perfectos. Haríamos su voluntad. ¿Sí o no? Cuando Dios te dice a ti que tú hagas su voluntad es porque Él te da el libre escoger, o lo que le llamamos el libre albedrío, de hacerlo o no hacerlo. Porque si yo te controlara, yo no te tengo que dar mandamientos. ¿Ah? Si te doy mandamientos es porque te doy a ti la libertad de decidir, obedecer o desobedecer. En el principio fue así. Él le dio un mandamiento a Adán: no comas de ese árbol. Y Adán tomó por su propia voluntad hacerlo, pero esa no era la voluntad de Dios. Con esto te quiero decir que todo lo que sucede aquí en la tierra no puedes decir que está bajo la voluntad de Dios, como enseñan los calvinistas. Los calvinistas enseñan que hasta Dios fue el creador del pecado y que la salvación no es para todos, es para algunos escogidos. Eso enseñan ellos. Si no, busque a Michelin y a Miguel Núñez y todos esos calvinistas disparateros que hay en las redes sociales. El que fue pastor mío, mi hermano Dan Rodríguez, él testificó que él al principio, él iba a una iglesia bautista que también tenía las enseñanzas calvinistas. Y él llegó al momento en que él pensaba de que él no era elegido. Y eso lo tenía atormentado. Él pensaba que él no era elegido. Porque allí le enseñaban que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había elegido a los que iban a ser salvos y a los que no iban a ser salvos. Que Dios los predestinó, algunos para ser salvos y otros para que se fueran al infierno. Ahora pregúntame, hazte la pregunta, ¿qué justicia hay en eso? Entonces Dios no sería justo. Yo tuve un jefe que era calvinista, iba a una iglesia presbiteriana. Hay un montón de denominaciones que creen en esa bobería y hay muchos pentecostales que están cayendo en esa bobería. Y él me vino a decir que Dios tenía todo controlado, que Dios, todo lo que pasaba aquí en la tierra, si tú te tropezabas con una piedra, eso era porque estaba en los designios de Dios, que Dios controlaba todo. Yo le dije, sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Si alguien coge un revólver y mata a otro, ¿esa persona es culpable o inocente ante Dios? Así mismo se quedó como usted está, sin respuesta. Porque si Dios controla todo y él mató a otra persona, pues lo mató bajo la voluntad de Dios. Pues Dios no lo puede condenar por eso. Y si alguien peca, pues pecó porque estaba bajo la voluntad de Dios. Porque ellos enseñan hasta eso, que el pecado, quien lo creó fue Dios.
Y eso se está introduciendo con todos estos maestros cabezones a la iglesia. Yo conocí un pastor amigo mío, bueno, yo lo consideraba amigo mío, que estuvo en la iglesia donde yo estaba al principio. Tenía una iglesia florescente, Cagua, y cayó en eso, calvinismo. El calvinismo enseña de que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a algunos para ser salvos y otros para irse al infierno. ¿Qué clase de justicia es esa? Cuando la palabra dice que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio, ¿a cuántas? A todas. El que creyere, quiere decir que la responsabilidad está en el ser humano, pero ellos dicen que no. Que tú, aunque quieras ser salvo, si Dios no te tiene en la nómina, no vas a ser salvo. Eso es lo que enseñan esos disparateros. Y mucha gente está creyendo eso porque tenemos una falta de conocimiento en el pueblo de Dios. Y cualquier viento de doctrina los arrastra. Pero bueno. Ok. Vamos a buscar Lucas 4:16. Ya estamos terminando. Ya pueden pedir el mío con ketchup. Ay, Padre Dios. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Está hablando de Jesús. En el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su qué. Jesús, siendo Jesús, acostumbraba a ir a la iglesia. Yo no como algunos que acostumbran ir una vez al mes a la iglesia. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ¿qué? Eso fue lo que enseñó Pedro, lo que acabamos de leer en Hechos 10:38. Me ha ungido para castigar a la gente, para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, una buena nueva para un pobre, ¿cuál sería? Que no tiene que estar pobre. Lo que pasa es que hoy tenemos un engaño. Oiga, no hay promesa de que Dios dice que tú tienes que ser millonario. Pero hay promesa de que Dios te puede enriquecer. ¿Qué es ser rico? Busqué la definición de que no te falte nada. Eso no quiere decir millonario. Hay personas que Dios las hace millonarias, gloria a Dios. No todo cristiano puede ser millonario. En el sentido, mire, eso exactamente. Si usted se ve con $1 millón en las manos, yo no lo veo más en la iglesia. Tan pronto se lo den, está en el aeropuerto. Sí, mire, hay gente que, mire, en 48 años que yo llevo en el Evangelio, yo he visto personas que vinieron a Cristo con una mano adelante y otra atrás. Pelú y pelado. Fastidiado. Y Dios los puso bonitos. No tenían carro, ahora tienen carro, pero no pueden venir a la iglesia. Primero estaban pidiendo, Señor, dame un carro para venir a los servicios. Mentiroso. Te lo dio y no viniste. Mira, yo siempre me acuerdo cuando hablo de esto de Arnaldo le regaló, ¿te acuerdas? Un carro a un joven que venía a la iglesia, que se quejaba de que no tenía carro ni nada de eso.
Y Arnaldo, de buena voluntad, le regaló un carrito. Esa fue la última vez que lo vimos. Se le perdió la dirección. Porque hay gente que viene a la iglesia que no puede manejar dinero. Porque se pierden. Pero el deseo de Dios es que tú seas rico. Pero rico no quiere decir millonario, sino que no te falte nada. La palabra rico quiere decir curso favorable de todas las cosas. Que tú tengas casa, que tú puedas tener comida, trabajo. Eso es bendición, exacto. Pero no hay una promesa de que te va a hacer millonario. Aunque algunos, Dios los bendice y se hacen millonarios. Pero Dios te quiere prosperar para que tú prosperes su obra. No para que vivas una vida egoísta. Y ese es el problema de algunos. Que, Señor, bendíceme con esto, que lo otro, y yo reclamo y declaro millones, ¿no? Usted puede declarar todo lo que le dé la gana, que lo que va a recibir es un millón de piojos en su casa. Exacto. Dios puede hacer a cualquier persona millonaria. Si es de parte de Dios, es porque sabe que el corazón de la persona está para Dios. Pero si tú estás pensando, yo quiero ser millonario para comprarme un avión, y no tienes pensado el evangelio, no tienes pensado los misioneros, no tienes pensado en la obra de Dios, olvídate, tú nunca serás nada. De misericordia Dios te va a suplir para que viva. Ok. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y se le entregó, mejor dicho, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de qué? De corazón, a los atormentados, esos que tienen el alma bendito. A pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos. A dar vista a los ciegos. Esto tiene doble referencia, a traerte iluminación y dar vista a los ciegos. Literalmente. A poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. ¿Y qué dijo Pedro de los oprimidos que están siendo oprimidos por quién? Por el diablo. Y enseñó de que la enfermedad es una opresión de Satanás, no una bendición de Dios, no una escuela de Dios. Dios no enseña con adversidades, Dios enseña con su palabra. Ahora, si usted coopera para que las adversidades vengan, esos son otros 20 pesos. Y Satanás te va a atacar. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios de que mataran a todos sus discípulos? Que los aserraran, que los decapitaran, que los crucificaran. Él se los advirtió. Pero esa no era, él no se deleitó, eso no era su voluntad. Lea la Biblia. Es lo único que yo le puedo aconsejar. Verso 19. A pregonar el año agradable del Señor. Dice que enrolló el libro y lo dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí él dice el propósito por el cual él vino.
Él no vino para hacer el mal a nadie. Ok, vamos a terminar con esto. Efesios 6:11. Búscalo un momentito. Voy a terminar con lo mismo que terminé la vez pasada. ¿Ok? Aquí habla sobre la armadura de Dios. Mayormente esta armadura no es algo que tú dices, yo confieso que tengo la armadura de Dios. No, esto tú tienes que hacerlo. Esto mayormente es en oración. Y para eso tú tienes que conocer bien qué consiste esta armadura. Pero eso no es en lo que yo voy a hacer énfasis en esta mañana, sino en algo que dice aquí que es bien importante. ¿Cómo comienza diciendo? Ok, es que aquí el vestido no me lo puso. Me lo dejó desnudo aquí. No fui yo, fue la computadora, tú sabes. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, no dice de Dios, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones que. Por tanto, como tenemos esa lucha, dice, tomad toda la armadura de Dios. No dice alguna, toda. Para que podáis resistir en el día y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. ¿Acuerdas la escritura que dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con uno que edificó su casa sobre las rocas, vino viento y vino agua y permaneció ¿qué? Firme, porque estaba bien fundamentada. El viento y las tempestades no vinieron para fundamentarlo, vinieron para destruirlo. Y eso es lo que no aprenden estos cabezones que enseñan que la adversidad viene con un propósito para ayudarte. No viene para destruirte. Ahora, lo que tú hagas en medio de eso es lo que te va a dar la victoria. Si no haces nada, vas a sufrir. Porque él mismo dijo, el que no oye mi palabra, no la hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vino el viento, vino el río y grande fue su ¿qué? Su ruina. Él habló. Jesús enseñaba bien. La gente es la que no aprende. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora, ¿cuál es el día malo? ¿Qué quiere decir él con malo? ¿Ah? Porque ese es el problema de mucha gente que dice prueba, pero no te enseña qué quiere decir con eso. Dice la maldita palabra procesos y sin decirte qué quiere decir con eso. Pero aquí dice el día malo. ¿Sabe? Cualquiera de ustedes que tenga una concordancia, hay algunas Biblias que tienen concordancia y tiene la palabra malo. Te dice el significado de la palabra malo. Yo lo tengo aquí. ¿Sabe lo que quiere decir? Adversidad, aflicción, angustia, calamidad, diablo o dolor, maldad. Tienen, ¿verdad? Algunos de ustedes lo están leyendo, algunas Biblias no tienen la concordancia. Miseria.
padecimiento, Satanás, sufrimiento, tribulación. Yo puse otra vez al diablo. Quiere decir que cuando te está hablando del día malo, te está hablando de todas estas cosas. ¿Ok? Y lamentablemente esos ignorantes que predican procesos están hablando de todas estas cosas. Que Dios te pasa por todas estas cosas. Por eso se enoja conmigo. Porque le tiro su doctrina diabólica por el piso. Porque eso es doctrina de demonio. Toda doctrina de demonio te va a llevar a la esclavitud. La verdad te va a llevar a la libertad. Tenga eso en la mente. Todo lo que me esclavice no viene de parte de Dios. Porque Jesús vino a darme libertad. De hecho, gracias por decirlo porque lo tenía apuntado ahí. ¿Qué dice ahí? Juan 10:10. Ahí te dice el propósito de Jesús. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora Jesús dice, yo he venido para que en mí tengan ¿qué? Vida. ¿Y la tengan cómo? En abundancia. Más claro no canta un gallo. Déjeme ver aquí. Déjeme ver aquí. Ok. Santiago capítulo 1. Ahora sí vamos a terminar. (16 al 17). Esto es más importante de que yo te haga emocionar y que tú te despeines. Sí, uno. Me avisa cuando estemos ahí. Porque déjame yo buscarlo acá también, porque quiero ver otra cosa aquí. Santiago, el hermano de Jesús, dice, verso 16. Amados hermanos míos. Oye, eso suena así como para un discurso, ¿verdad? Amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, cabezones. Toda buena dádiva. ¿Qué quiere decir dádiva? Regalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No erréis. Así está Tito. Ese es el mensaje de hoy. No erréis. Mire, el actual dice de esta manera. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo. Y es quien nos da lo bueno y todo lo perfecto. Es decir, que todo lo bueno viene de Dios. De Dios no viene nada malo. La gente ignorante de las Escrituras y de su redención son los que enseñan de que Dios te enferma con un propósito, de que todo obra para bien, que eso es otra mentira. Pero eso lo dice la Biblia, así fuera de contexto. No todo obra para bien. Ahora, todo lo que el Espíritu Santo intercede por ti, tienes que estar seguro de que va a obrar para tu bien. Todo lo que el Espíritu Santo, a través de tu Espíritu, ore a Dios
tú puedes estar confiado que va a obrar para el bien tuyo. Pero ahí no está diciendo que el cáncer obra para bien. ¿En qué cabeza cabe eso? Jesús nunca le dijo a un enfermo, eso obra para bien. Una escritura fuera de contexto ha enviado más gente al sepulcro que pelo tenemos en la cabeza. Tenemos poco, pues. Lamentablemente. Mire, déjame ver una cosa aquí. Mira el 13. Ahí mismo, el 13, el número 1:13. Cuando alguno es tentado o probado, porque la palabra pirasmo es la misma que se traduce tentación como probado. No digas que es tentado. Niño, 17:77, dale ahí. ¿Y por qué se disparó eso ahora? Es que hay un ladrón en medio. Meta mano, policía, meta mano. Ok. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién. Porque Dios no tienta a nadie por el mal, ¿no? Ni Él tienta a quién. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Ok, pero vamos a leer el 12, vamos atrás porque yo me fui un poquito más adelante. Dice, bienaventurado el que soporta. Oye, soportar no quiere decir bacalao con acuesta. ¿Cuántos bebieron emoción de Scott? ¿Verdad que sí? Tan bueno que a mí me gusta. Saborcito bueno. Que sale con su bacalao a cuesta. Eso no quiere resistir, es ir en contra. Resistir al diablo y de vosotros huirá. No, eso no quiere decir que resista al diablo, que te lo trepes en el hombro. No, que vayas en contra de él. Dice, si alguno, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, ¿qué? Tú ves que ahí te lo dijo, te lo interpretó. Tentación y prueba es lo mismo. Aunque muchos quieren diferenciarlo, pero es lo mismo. Cuando a ti te viene una prueba de tu fe, es para que tú niegues a Jesús, como pasaron todos los discípulos. Si tú lees la Escritura y fuera de contexto histórico, y del momento en cual ellos estaban viviendo, pues tú le vas a dar una mala interpretación. Déjame acabar de leer esto para decirte lo que te tengo que decir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? Que Dios ha prometido a los que le aman. Esta epístola fue escrita a los cristianos que estaban dispersos por todas partes a causa de la persecución. Se lo dice en el primer capítulo, mejor dicho, en el primer verso. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra ¿qué? Fe produce paciencia. La palabra quiere decir consistencia. Porque cuando ellos eran probados,
por su fe, tenían que permanecer firmes. La palabra paciencia no es, vamos a ver qué pasa, no. Es permanecer firme en tu creencia. Las pruebas que ellos pasaban eran la persecución por causa del nombre de Cristo, por causa de su creencia. Todavía hoy en día, como hemos hablado en estos días, en Siria están matando a los cristianos por causa de ¿qué? De su fe. En muchas partes todavía están matando a cristianos por causa de su fe. Eso está siendo probado, pero no es por Dios. Porque Dios es el autor y consumador de su fe. Y es lamentable que la iglesia enseñe todo lo contrario. Amén. Pues lo voy a soltar. ¿Quién fue el que me invitó al Kentucky hoy? Nadie. Ah, María, oye. Yo no sé para quién yo trabajo. Yo voy a llamar al coronel. ¿Estará vivo todavía? No, ya sé, ya ese se fue con los panchos. Gracias, Padre. Y espero que esto usted estúdielo. Esto le va a traer libertad. Esto no lo va a dejar usted caer en falsas doctrinas como hoy en día se están predicando por televisión cristiana, por radio cristiano. Es lamentable que yo tenga que decir que yo no veo programación cristiana local, ni aún alguna de las de afuera. Yo lo que veo son YouTube de predicadores buenos y de predicadores que ya están muertos, pero lo que predicaron fue sólido. Porque los modernos estos hoy en día que se pasan profetizando basura, eso yo no los oigo. Hoy hay unas loqueras tremendas que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y en cuanto a alabanza, hay uno que dice, Satanás está en la sala, Satanás está en la cocina. ¿Qué es eso? ¿Qué alabanza es esa? Y dale al diablo, y la gente, Y yo, ¿pero qué es esto? A lo que hemos llegado. Yo voy a tener que ponerle varios aquí para que ustedes se crean que ustedes no vayan a creer que soy yo que me invento las cosas. Vamos, hermano, Dispara al diablo y la gente, Como unos idiotas, Si no tienes la espada del Espíritu, no vas a poder vencer con el Y uno que yo no soy una gallina. Y le las manos, no soy una gallina, no somos gallinas. Y yo, ¿pero qué es eso? Ellos creen que eso es alabanza a Dios, que eso es alabar a Dios. No, yo tengo que traer eso porque ustedes tienen que verlo. Lo que pasa es que tengo que coordinar mi celular con el televisor para que usted lo vea a lo que hemos llegado. Es más, muchas de las canciones que se están transmitiendo en las de esos cristianas no glorifican a Dios, glorifican al hombre. Hablan de testimonio. Una canción que hable de testimonio es testimonio. Eso no está glorificando a Dios, eso no le está ministrando a Dios. Y yo tengo que estar velando de que aquí no se me venga con que la que esté en moda. A mí no me interesa lo que esté en moda, es Hit Parade, Vamos a ver si el Hit Parade está de acuerdo con esto. Porque no es cuestión de emocionar a la gente, es cuestión de transmitirle. Tú sabes que con una canción tú puedes fastidiar a una persona, hacerle creer algo erróneo. Cuando tú oyes esas canciones, Dios está en control. Y la gente hacía gemido, Dios está en control. ¿Y en control de qué?
Si Dios estuviese en control, estuviésemos viviendo el paraíso. No hubiese guerra, no hubiese maldad, no hubiese nada, porque Dios está en control. ¿Qué tú me vas a decir a mí que Dios está en control? Mientras Dios esté dándole mandamiento al hombre, porque no lo controla. Y le está dando la oportunidad de decidir hacer el bien o el mal. Delante de ti pongo la bendición y la maldición. Escoge tú. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Be blessed and be happy. I love you so much. Toca aquí. Asolaime. Asolaime. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esa palabra, y la realidad es que la fe es por el oír. Tenemos que ser bien, y el oír por la palabra de Dios, y tenemos que ser bien cuidadosos en lo que escuchamos, y eso incluye los mensajes, eso incluye la música, eso incluye los programas que vemos. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Si usted alimenta fe, va a crecer en fe, pero si lo que está alimentando en su vida espiritual es temores, dudas, ansiedades, preocupación, pues eso es lo que va a dar en su vida, y no es culpa de nadie más, es suya realmente. Así que tenemos que cuidar lo que escuchamos. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general.